Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hablar de la pedofilia, ¿no? Vamos a hablar de un caso muy sonado, que es el caso de Jeffrey Epstein. Pero primero me gustaría preguntar qué es la pedofilia, ¿no? Y no confundirla con la pederastia. La pedofilia es un trastorno psiquiátrico ligado a la a una conducta sexual adictiva que atrae, que se consiste en la atracción de un adulto por menores de edad, con frecuencia entre 8 y 12 años. La pedofilia pues es como enfermedad o psiquiátrica que explica ligada a una parafilia. Necesita pues un tratamiento psiquiátrico y médico, diríamos, muy especializado, ¿no? He leído algo sobre eso, pero me gustaría que no confundir la pedofilia, el trastorno psiquiátrico, con la pederastia, que es la pederastia no es un trastorno psicológico o psiquiátrico, sino que es una práctica sexual abusiva que atrae de una manera, yo diría, muy notable a los adultos por las niñas menores de edad. Y entonces esa práctica abusiva tiene varias manifestaciones. Una es la manifestación de la sexualidad, de la conducta sexual. Pero además de eso, es la atracción, la pederastia, la atracción de los adultos varones a niños con propósito de prácticas sexuales, muchas veces prácticas sexuales siempre abusivas. Hay también otra práctica que es la práctica que lo llaman el holismo, a partir de una novela que escribió Vladimir Nabokov, en la cual un profesor se enamoraba perdidamente de una niña, de Lola, de Lolita. Y eso para constituir una práctica también abusiva, sexual, de ciertas lesbianas maduras por niñas impúberes o niñas de corta edad. O sea que hay tanto la pederastia masculina como la pederastia femenina o lolismo. Y eso se diferencia de la pedofilia, que al parecer es el caso de Jeffrey Epstein. Se supo de ese caso por varias razones. Primero, por la prensa internacional, que hace varios años anunció pues, la captura y la detención el encarcelamiento de Jeffrey Epstein durante 13 meses en una cárcel norteamericana, acusado de pedofilia, pero el sistema que utilizaba Jeffrey Epstein es un sistema muy particular. Vamos primero a decir quién es Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein es un norteamericano nacido en Nueva York, hijo de una familia en Brooklyn, hijo de una familia judía de clase media con valores. Y los que han estudiado la infancia de Jeffrey Epstein hablan de una infancia tranquila, hablan de que Epstein era un estudiante bastante aventajado, hasta el punto de que hizo rápidamente su secundaria, pasando 2 años en uno solo, o sea, acelerándola,
que además tenía tendencia a tocar piano, y al cual durante un tiempo, bueno, era considerado como un niño casi prodigio, pero que poco a poco comenzó a desarrollar, diríamos, una atracción muy fuerte hacia la relación, incluso la relación con niñas menores de 18, 16, 12 años, etcétera, ¿no? Que son las características de un pedófilo. Desde que comenzó, él nunca se graduó con una gran capacidad para la matemática, y por supuesto para la finanza. Él nunca se graduó en la universidad, pero sin embargo obtuvo, diríamos, ciertos reconocimientos que lo llevaron a ser maestra de varios colegios. Uno de ellos, un colegio de la clase alta, donde tuvo contacto con comportamientos inapropiados con niñas. Esos comportamientos llamaron la atención de las autoridades y lo despidieron, pero así pasó. Donde él iba siempre tenía esa actitud, diríamos, de acercamiento hacia las niñas con el propósito de contactarlas abusivamente. Él tenía él tenía como una estrategia, una estrategia que se relacionaba de su enorme capacidad financiera. De allí viene refleja pues sus habilidades matemáticas para ser intermediario de grandes magnates, de millonarios norteamericanos, con el propósito de emitir declaraciones fiscales que permitieran, diríamos, pagar menos impuestos utilizando, diríamos, el conocimiento de las leyes, pero también utilizando procedimientos de evasión fiscal. Y así, bueno, él logró crear una cartera de crédito muy grande, y esa cartera de crédito le permitió pues llegar a intimar con muchos multimillonarios, no solamente de Estados Unidos, sino del extranjero, y lo que lo condujo por algunas circunstancias que vamos a tratar de explicar, lo condujo al ofrecimiento de relaciones de esos millonarios con muchachas que él se encargaba de reclutar, de niñas, eso constituye un delito, que es el delito del tráfico sexual, y de las prácticas abusivas que conlleva ese delito. Se produjeron varias circunstancias. Una circunstancia es el acercamiento a uno de los grandes, diríamos, magnates de la época, que era Leslie Wexner, el director ejecutivo de una empresa financiera, que le permitió desarrollar una carrera profesional financiera muy reconocida. Y por otra parte, Wexner era además CEO, o sea, director general de algunas empresas como Victoria's Secret. Tuvo muchos contactos con el mundo de la publicidad y con el mundo también del modelaje, porque él financió muchas escuelas de modelaje y escuelas de concursos de belleza, o sea, concursos de belleza con el propósito de acercarse al público, a un público adolescente que tenía ansia de figurar, y él le facilitaba, pues, pero por supuesto intermediando el favor sexual, primero para él, y después él se dio cuenta de que si él comerciaba con esas niñas, él podía acceder a una especie de imperio de pederastia que le convenía desde todo punto de vista, y logró amasar una gran fortuna. Esos procedimientos, esos comportamientos lo llevaron a ser investigado por
por la justicia estadounidense y fue encarcelado en el año 2008 diríamos, por sus comportamientos indecorosos, inapropiados o de tráfico, y duró en la cárcel aproximadamente 13 meses, que los pagó de una manera muy, muy particular, porque el juicio que se llevó a cabo por su influencia y por sus relaciones y por los rumores que decían que él era una especie de espía al servicio de la inteligencia del FBI o al servicio de otras empresas, diríamos, de espionaje, pues llevaron a que le dieran un tratamiento en el juicio bastante, diríamos, suave, ¿no? Y pasó esos meses, esos 13 meses los pasó entre la cárcel y un tratamiento, diríamos, de preso que le hacían que salía con mucha facilidad a la calle para seguir desarrollando sus actividades financieras. Uno pudiera pensar que a partir del encarcelamiento de Epstein, pues mucha gente, millonarios, pudieran tener algunas sospechas, reticencias y rechazos para poder seguir contactándose con Epstein, que era en cierta manera acusado de pederastia, de abuso. Y sin embargo, ustedes ven que muchas personalidades se contactaron con Epstein a pesar de su pasado. Y eso se contactaron después del 2008 de haberse conocido, pues, que había sido juzgado y condenado por delitos sexuales. Se convirtió en una especie de delincuente sexual que abusaba de niños. Se convirtió en pedófilo. No era que se convirtió, sino que era un pedófilo confeso. No obstante, mucha gente se le acercaba. Y ya vamos a hablar de quiénes se le acercaban. Porque era un hombre muy sociable, tenía muchas propiedades, hermosas propiedades, tenía bastante dinero, propiedades en Florida, en Palm Beach. Palm Beach, una zona, diríamos, de altos niveles en el estado, en Miami, cerca de Miami. En segundo lugar, él tenía, diríamos, una residencia a todo lujo en Nueva York, que él la ofrecía de manera muy generosa a sus amigos millonarios. Y además él tenía un rancho, diríamos, muy lujoso en Nuevo México. Y más que todo, él tenía una isla privada, que era como una especie diríamos, donde él llevaba a sus amigos. Y precisamente en esas localidades, en esos emplazamientos, él facilitaba los contactos de sus amigos con niñas que él les ofrecía. Él era en ese sentido una persona promotora de la pedofilia, pero además él se convirtió en un chantajista, en el sentido de que cada vez que invitaba a una persona a sus propiedades, había cámaras, digamos, de grabación en prácticamente todas las habitaciones, donde podía haber relaciones íntimas del invitado. Y él logró conseguir una gran cantidad de información que le permitía chantajear a sus beneficiarios. Y así pues fue escalando posiciones en las finanzas, pero escalando posiciones también en el tráfico sexual. Para ese crecimiento y esa figuración y utilización de la práctica sexual, traficando con niñas, diríamos, de entre 12 y 18 años, él contó con la ayuda de varias personas. Una de ellas se llama Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell es una muchacha de la alta sociedad británica
hija de un magnate que era Maxwell, que es un magnate y político británico, que tuvo altos cargos en Inglaterra. Y él él utilizó a Ghislaine Maxwell como la hizo su pareja pública, pero además la utilizó como intermediaria en los contactos, o como en los contactos con las niñas, y la convirtió en un cómplice principal de su tráfico sexual. Tenía un avión privado, un Boeing, donde él llevaba a sus amigos a la isla o a sus otras propiedades, rancho o a su casa de mar, a la casa en la playa, en Miami, en Palm Beach. Y entonces él, esa generosidad no era gratuita, sino que esa generosidad permitía que la persona, diríamos, estuviera en sus posesiones y fuese grabado para luego ser chantajeado por las escenas íntimas que se veía, que tenía lugar en esas propiedades de Epstein, ¿no? No es Einstein, sino Epstein. Todo se hizo muy, diríamos, por varias razones. Una fue la muerte de él en la cárcel, en la segunda encarcelamiento. En 2019 se hablaba mucho de que se suicidó en la cárcel y días antes hizo un testamento. Pero también se especulaba de que era prácticamente una conspiración que lo llevó al suicidio, o lo asesinó en su celda de una cárcel de alta seguridad. Cuando decimos una cárcel donde él tenía un compañero de celda, pero además vigilado por un compañero de celda. Y además cada 3 horas él era visitado por guardias que constataban pues su estado de salud y de que estaba allí. Sin embargo, el día del suicidio, el día antes, el compañero de celda había sido llevado a otra parte de la prisión, y en segundo lugar los guardias se quedaron dormidos y no cumplieron con su labor de vigilancia ese día, y ese día fue precisamente el día del ahorcamiento, que es muy controvertido porque hay algunos que piensan que fue asesinado, ahorcado, y hay otros que piensan que fue ahorcado por propia mano, ¿no? Por las características, diríamos, después de las autopsias. Sin embargo, no se logró probar nada, pero sí se sabía que había la necesidad de callar pues, a Epstein, porque estaban involucrados muchas personas. Estaban involucrados, pero se sabía relativamente poco. ¿Quiénes estaban involucrados? Pues personas muy importantes, expresidentes norteamericanos, como por ejemplo Barack Obama, Bill Clinton, incluso Donald Trump, no en la presidencia, sino antes como hombre de negocio. Y también no solamente norteamericano, sino también israelí. Él ex primer ministro israelita estaba incurso en las prácticas y fue llevado diríamos, a la isla privada. Ese ex primer ministro Barak, ex primer ministro de Israel, e incluso fue también ministro de Defensa. Cineastas muy conocidos como Harvey Weinstein, quien también se suicidó en la cárcel, y Woody Allen, que era muy conocido y que yo particularmente tenía o tengo pues en alto valor sus obras
sus obras en cine, pues, sus películas. Pues. Pero además estaban miembros de la realeza británica. Uno de los amigos de Einstein y que era asiduo visitante era el príncipe Andrés, hermano del luego rey Carlos III de Inglaterra. Incluso a él le quitaron el título de príncipe. Sin embargo, continuó con beneficiando de algunas prerrogativas de la realeza británica. Estuvo también el príncipe Leonardo, el hermano menor del rey Felipe de Bélgica. Y también la princesa heredera del trono de Noruega. Y bueno, varias personas importantes como Jacques Lang, que ex ministro de Cultura de Francia, muy conocido. Y también estuvo pues su hija, también implicada como reclutadora y como diríamos, como una presencia en la fiesta que se quedaba Einstein, ostentosamente. Y había una red muy importante de personas que recibían salario para reclutar jóvenes, muchachas hermosas de Alemania, Ucrania, Rusia, Francia, etcétera, incluso de América del Sur, ¿no? Para ser llevada, y también hasta de África, para ser llevado a los festines, a las fiestas que daba. Todo eso se conoció nuevamente a raíz del suicidio porque fue desclasificado un inmenso archivo relacionado con el caso de la delincuencia sexual de Epstein. Fue desclasificado un archivo que tenía más de 3 millones de folios y más de 180.000 imágenes. Salieron a la luz notando episodios escandalosos y testimoniando la presencia de muchas personas importantes del mundo de la finanza, el mundo de la política, en las fiestas y en el mundo del espectáculo, en las fiestas que ordinariamente hacía Einstein. Incluso lo que más me llama la atención es que hubo clientes de Einstein después del año 2008 cuando fue apresado por primera vez. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente, después que salieron fue empezado a ser objeto de, diríamos, de análisis de los archivos. Mucha gente involucrada, o mejor dicho, mencionada en esos materiales, pues aducían el hecho de que ellos conocían a Epstein, pero no sabían no sabían de sus procedimientos, diríamos, delictivos. No conocían pues, al Epstein, sino al financista y al que ayudaba a preparar informes financieros, los ayudaba a preparar, pero no participaban de los delitos sexuales de los cuales se acusaba a Epstein. Sin embargo, buena parte de esas personas fueron clientes de Epstein, después incluso de haber sido condenada en el 2008 por sus fechorías sexuales. Bueno, ahí tenemos nosotros un caso que es bastante interesante porque una persona venida de un hogar de clase media, judío, donde había una madre muy preocupada por el destino, por el futuro de sus hijos, criado y formado en buenos colegios, teniendo un alto nivel diríamos, de inteligencia, un coeficiente o cociente de inteligencia muy alto, una persona que había tenido un comportamiento durante, diríamos, los años escolares y universitarios de alto rendimiento,
luego se comportara, o mejor dicho, ya comenzara a manifestar públicamente sus tendencias y su parafilia, esa preferencia sexual, erótica, adictiva que tienen algunos alumnos por menores de edad, con frecuencia mayores, muchachas entre los 8 y los 13 años. Esa preferencia que no solamente puede ser imputada a los hombres por las niñas, sino también a algunas lesbianas por las niñas de impúberes. O sea que realmente da tristeza y es censurable que en el mundo, diríamos, de la distinción en el espectáculo, el cine, la finanza, la economía, la política, pues que son los gobernantes o son los que moldean las conductas, diríamos, o las modas, haya gente como Epstein que hayan tenido comportamientos tan reprobables y que hayan sido seguidos e imitados y por muchas de las personas millonarias del mundo capitalista que seguía esa conducta tan, diríamos, yo diría casi muy censurables, pero difíciles de entender, de que un ser humano pudiera convertirse, teniendo tantos recursos a su disposición, pudiera convertirse en un traficante, en un delincuente, en una persona que incluso una persona que pudiera tener como, es casi un personaje del teatro de Shakespeare, que siempre tenía personajes que eran simbólicamente representativos de muchos vicios. En este caso, él pudiera haber sido un personaje shakespeariano que pudiera hablar de la codicia por el dinero y la lujuria en extremo que lo caracterizó. Nos vemos entonces en el próxima carta de Cartay, esperando que esta pues haya sido, diríamos, les haya dado a conocer un comportamiento a todas luces, diríamos, de una gran maldad. Jeffrey Epstein, nacido en Brooklyn en el año de 1953 y asesinado o suicidado en el año 2019 a la edad de 66 años. Nos vemos entonces en la próxima carta de Cartay. Nos vemos, mucho gusto.